buenas, yo soy Remy Núñez. En este video vengo a hablarles sobre el patrón de diseño Factory. En este video les hablaré sobre lo que es Factory en sí, les enseñaré una gráfica UML y también les presentaré un ejemplo práctico de cómo sería su implementación en un programa. Al final también les introduciré a lo que es el patrón de diseño Prototype, a lo cual mi compañera Paulina Gómez le seguirá con la explicación práctica en sí. Entonces, ¿qué es Factory? El patrón de fábrica es uno de los patrones de diseño más utilizados en Java. Este tipo de patrón de diseño viene bajo el patrón de creación, ya que este patrón proporciona una de las mejores formas de crear un objeto. En el patrón Factory creamos objetos sin exponer la lógica de creación al cliente y hacemos referencia a objetos recién creados utilizando una interfaz común. Entonces, aquí en el diagrama UML se va a entender mucho mejor. Entonces, tenemos una interfaz con un método, el cual será implementado. Esta interfaz se llama Shape. Entonces, aquí hay tres clases que la van a implementar junto a su método. Entonces, con el Factory nosotros simplemente tenemos que crear un Shape Factory en este caso, que se encargará de crear cada una de esas clases en sí. Entonces, el Shape Factory tendrá dentro de sí condicionales que deberán cumplirse para la creación de estos. Entonces, estos condicionales se van a cumplir por los datos que el usuario manda. Es decir, si el usuario quiere crear un círculo, va a seleccionar el valor que tiene el círculo en sí. Entonces Shape Factory se encargará de comprobar si este es cierto y va a devolver un nuevo círculo. Esa vendrá siendo la explicación. Entonces aquí estoy implementando Factory. A continuación viene un ejemplo del patrón Factory aplicado a un juego donde hay distintos tipos de perros. Entonces, primero se crea la interfaz perro, la cual tiene un método llamado hablar, que será implementado por diferentes tipos de perros, como dije anteriormente, una interfaz y un método que serán implementados por diferentes clases. Entonces, se crean las clases Rottweiler, Chihuahua y Poodle, las cuales se implementarán a perro. Como pueden ver, en cada una de estas clases el método hablar es sobrescrito, ya que esa es su función, y en cada uno de esos tiene un system out print line con la oración: ahora soy un Poodle, ahora soy un Chihuahua y ahora soy un Rottweiler. Entonces, luego se crea la factory o la fábrica, la cual tendrá un método llamado getPerro que recibirá un string. Independiendo del valor de este string, se creará un tipo de perro o no se creará ninguno. Como pueden ver aquí, esta clase tiene un método public static perro, getPerro. Esto quiere decir que lo que es el return que tendrá este método será de tipo perro. Es decir, si se envía un Chihuahua, se le va a retornar un nuevo Chihuahua. Si envían Rottweiler, se retornará un nuevo Rottweiler. Si envían un Poodle, se retornará un nuevo tipo de Poodle. Pero si no se envía ninguno de estos valores, se retornará un null, no se creará ningún tipo de perro. Entonces, por último, en el main creamos nuestra instancia de la interfaz perro y a partir de ahí iremos creando los perros. Como pueden ver, es perro, o sea, de la interfaz perro es igual factoría perro, o sea, la factory.getPerro, y se le envía el string, en este caso Chihuahua, y abajo vemos que se llama perro.hablar, es decir, al método. Hacemos lo mismo dos veces, o sea, con la diferente tipo de clase, Rottweiler y Poodle,
Y vemos aquí el resultado de cada una de ellas. Hola, soy un chihuahua, hola, soy un rottweiler y hola, soy un poodle. Hasta aquí va la explicación del factory. Ahora iré con el prototype. ¿Qué es prototype? El patrón de diseño prototipo o prototype tiene como finalidad crear nuevos objetos clonando una instancia creada previamente. Este patrón especifica la clase de objetos a crear mediante la clonación de un prototipo que es una instancia ya creada. Entonces, ¿para qué es útil este patrón? Este patrón resulta útil en escenarios donde es impreciso abstraer la lógica que decide qué tipos de objetos utilizará una aplicación de la lógica que luego usarán estos objetos en su ejecución. Los motivos de esta separación pueden ser variados. Por ejemplo, puede ser que la aplicación deba basarse en alguna configuración o parámetro en tiempo de ejecución para decidir el tipo de objetos que se debe crear. Entonces, participantes y colaboraciones. Los participantes en este patrón de diseño son el cliente, es el encargado de solicitar la creación de los nuevos objetos a partir de los prototipos. El prototipo concreto posee características concretas que serán reproducidas para nuevos objetos e implementa una operación para clonarse, y el prototipo que declara una interfaz para clonarse a la cual accede el cliente. Y el colaborador en este caso sería el cliente que solicita el prototipo que se clone. Las desventajas de este patrón de diseño es la jerarquía de prototipos debe ofrecer la posibilidad de clonar un elemento, y esta operación puede no ser sencilla de implementar. Por otro lado, si la clonación se produce frecuentemente, el coste puede ser importante. Mi nombre es Paulina Gómez y ahora voy a hablar un poquito acerca de la manera que funciona Prototype, y también voy a hacer un pequeño ejemplo ilustrando la manera en que se implementa este patrón de diseño. Este patrón de diseño funciona creando una interfaz en la cual se definen los métodos y atributos para que las clases que vayan a tener instancias prototipo implementen esta interfaz. En este diagrama de clases UML se ve un poquito más ilustrado lo que yo acabo de decir. Vemos aquí que tenemos la interfaz Prototype y luego las dos clases que se llaman Concrete Prototype 1 y Concrete Prototype 2. Las dos tienen el método clonar, y entonces este método clonar es ejecutado del lado del cliente, y así es que funciona. Voy a poner, por ejemplo, el escenario de que yo quiero crear muchos prototipos de figuras diferentes. Para esto, entonces, lo primero que yo tengo que hacer es crear una interfaz pública figura. Entonces, en esta interfaz yo voy a tener un método que me devuelva un string que sea de getNombre, o sea, es decir, de obtener el nombre. También setNombre, que recibe un string n en el cual uno ya establece cuál es el nombre. Mover, que recibe dos enteros que son la posición en X y la posición en Y que yo quiero que tenga este objeto. GetPosition, que me enseña el resultado de mover. Y figura, que tiene el método clonar. Ahora voy a crear una clase. Por ejemplo, si yo quiero crear un prototipo de un círculo, entonces yo voy a crear la clase círculo, y esta clase va a implementar de figura. Entonces, en esta clase yo tengo definido el string, que será el nombre del círculo, y dos enteros que serán la posición en X y en Y. Luego yo tengo el constructor vacío del círculo, el método setNombre, que le dará el valor del string n que pongamos. GetNombre, que retornará el resultado de setNombre. Mover, que dará al círculo su posición en X y en Y. GetPosition, que nos dice en qué posición dijimos que estaba el círculo. Y clonar, que crea el clon para que nuestro prototipo no sea alterado. Aquí tenemos el método getPosition y clonar, y es básicamente así que funciona.
Y para crear, por ejemplo, el prototipo de un cuadrado también se hace lo mismo que se hizo en la clase círculo, que implemente de figura y que tenga todos los métodos que tiene la interfaz figura, pero ya definidos y ya con un procedimiento establecido. Ahora para programar el main, eso que está en el cuadro amarillo son las instancias que yo creé para yo poder tener mis prototipos del círculo y del cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es que le voy a asignar al círculo su nombre, que en este caso va a ser mi prototipo de círculo, y luego le voy a decir que se mueva en X13 y en Y3. En el cuadrado voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el círculo, darle un nombre y darle una posición. Entonces le voy a decir al programa que me diga que estas son mis figuras del prototipo, que me demuestre cuál es el círculo. Luego estoy concatenando acá el resultado del método de getNombre, y luego el cuadrado, que es el resultado del getNombre pero con cuadrado, y las posiciones de los prototipos, que son los resultados de getPosition. En ejecución se vería de esta manera. Estas son mis figuras prototipo. Círculo, mi prototipo de círculo, y el cuadrado, mi prototipo de cuadrado. Es así que se llaman los prototipos, porque fue así que yo lo establecí anteriormente. Las posiciones de los prototipos son: el círculo en X se encuentra en 13, el círculo en Y se encuentra en 3, el cuadrado en X se encuentra en 10 y el cuadrado en Y se encuentra en 20. Para demostrar que las figuras originales se quedan igual aún al crear un clon de estas, vamos a hacer que el usuario, por ejemplo, cree un clon por sí mismo y luego compararemos con el original. Para esto creamos un scanner para que el usuario pueda introducir la información, luego los enteros y luego una instancia de figura. Luego creamos una estructura de decisión en la cual el usuario puede elegir la figura que quiera replicar, la cual va a tener el mismo nombre que su prototipo, pero con clonado al final. Y aquí mismo en el código lo podemos ver. Decimos, por ejemplo, que si la opción que elige el usuario es 1, entonces la figura va a ser el círculo y esta figura círculo se va a clonar. Y si es de alguna otra manera, la figura va a ser el cuadrado y el cuadrado se va a clonar. Es decir, el prototipo que ya yo tengo establecido va a clonarse. Y entonces luego la figura me va a dar el nombre, que va a ser igual al nombre de la figura que yo acabo de crear, pero con clonado al final. O sea, va a ser, por ejemplo, si yo elegí un cuadrado, va a ser mi prototipo de cuadrado clonado. Luego de esto dejamos que el usuario le asigne los valores de la posición que ocupará su figura, le enseñamos su objeto y para comparación le enseñamos también el prototipo u objeto original. Y aquí se demuestra todo eso, justamente igual como lo enseñé anteriormente. Y entonces en ejecución este es el resultado. Por ejemplo, yo puse acá, digité la figura que desea clonar, yo elegí en este caso el cuadrado, que es el número 2, le di una posición en X que es 6 y una posición en Y que es 9. Y dice acá, esa es la figura clonada. El prototipo de cuadrado clonado, ese es el nombre. Y esta es la posición del clon, el cuadrado se encuentra en X en 6 y en Y se encuentra en 9. Y las figuras originales, que ya vamos a poder ver que los prototipos se quedan igual, que son círculo, que se llama mi prototipo de círculo, y cuadrado, mi prototipo de cuadrado. El nombre permaneció igual. Entonces las figuras se encuentran originalmente en X, el círculo, en 13, y en Y en 3, y el cuadrado en X en 10, y en Y en el 20. Ahora voy a hablar un poquito acerca del patrón strategy. Strategy es un patrón que define un conjunto de algoritmos, encapsula cada uno de ellos y los hace intercambiables. Permite que el algoritmo pueda variar independientemente de los clientes que lo utilicen. Es decir, para ponerlo un poquito más en español,
Strategy lo que hace es que separa lo que va a cambiar. Por ejemplo, si yo quiero crear muchos patos, sabemos que hay distintos tipos de patos, y si por ejemplo yo quiero crear un pato que sea un pato de hule, yo no puedo hacer que el pato de hule vuele. Entonces, para yo hacer eso, yo necesito crear una estrategia que me separe las cosas los comportamientos que son distintos, para que entonces luego yo lo pueda implementar conforme a la necesidad que tenga el objeto. Aquí en este diagrama de clases lo vemos mucho más claro. Se crea una interfaz llamada strategy, y entonces esta la implementan las dos clases que van a cambiar. Es decir, por ejemplo, si yo creo una clase puede volar o no puede volar, entonces ellas van a implementar la interfaz strategy. Y luego tengo una clase de contexto, que es la cual va a ser, que es la que le va a dar significado a lo que yo estoy haciendo acá con el Concrete Strategy A y Concrete Strategy B. Implementando strategy con pagos. A continuación viene un ejemplo de patrón strategy aplicado a una app e-commerce que tiene distintos tipos de pago. Ok, lo primero que vamos a hacer es crear la interfaz Pay Strategy, o estrategia de pago en español, para que sea implementada por los métodos de pago. Entonces, lo segundo es crear las clases pagar con tarjeta y pagar con PayPal, y que ambas implementen the Pay Strategy. Es decir, yo tengo que simplemente cumplir la función de pago, pero lo que sucede es que existen distintas formas de pago. Se puede pagar con tarjeta y se puede pagar con PayPal. Así que, como estas son las cosas que cambian, entonces yo las separé y hice una clase pagar con tarjeta que va a implementar el Pay Strategy, y otra que se llama pagar con PayPal, que va a implementar the Pay Strategy también. Y ambas tienen el método de pagar, que recibe un entero llamado cantidad. Lo tercero es crear la clase que le dé contexto al pago. En esta clase yo tengo un método llamado setPayStrategy, que tiene, por decirlo así, una instancia de la interfaz de PayStrategy. Entonces ahí es que se establece cuál es la estrategia de pago, y luego tengo pagar monto, que recibe un monto, un entero, y entonces luego se implementa pagar de la misma instancia de la interfaz strategy. Lo último es programar el main, de manera que durante la ejecución le pueda dar la libertad al usuario de elegir el tipo de pago que va a ejercer. Es decir, ya todo esto que nosotros creamos viene a funcionamiento cuando nosotros estamos programando en el main, es decir, en tiempo de ejecución. Por ejemplo, acá yo puse un entero. Vamos a decir que la persona va a pagar 10,000 pesos y quiere pagar con PayPal. Entonces lo que yo hago es que yo creo una instancia de contexto de pago para que me le dé, para decirlo así, el significado al pago que yo voy a hacer. Entonces, con la instancia de contexto de pago, yo voy a establecer una estrategia de pago, y entonces luego yo voy a llamar a la clase pagar con PayPal para que se ejecute. Entonces luego el contexto de pago me va a ejecutar el método de pagar monto, y el monto dentro va a ser el monto que yo puse acá arriba, que son 10,000 pesos.